¿Qué tal? De nuevo Sin Mentiras con todos ustedes. Fíjate, este es el segundo golpe que ha lanzado el gobierno en materia de hidrocarburos, en materia de gasolina, en materia de diésel. Acaba de incrementar a precios internacionales el diésel, el mismo utilizado en transporte de carga, en transporte de pasajeros. Lo puso a precios internacionales, 0,5 centavos de dólar, 0,50 pues, centavos de dólar. Va a pagar a partir de hoy o a partir de ayer lunes los camioneros en Venezuela. Se acabó el subsidio del diésel. Si tú lo comparas con Colombia, el litro está en 0,60, en Europa está en 0,80. Y así pues, es decir, es un precio internacional. Hace pocos días, el día domingo, el gobierno también lanzó un incremento de la gasolina subsidiada. La llevó a 0,10 bolívares digitales. Y se espera que en las próximas semanas, después de las elecciones pautadas para el 21 de noviembre de este año, el gobierno vuelva a incrementar la gasolina y la arrime o la ponga cercana a los 0,50 centavos de dólar que está actualmente en la actualidad, 0,5 dólares. Ahora bien, ya los gremios de transporte están diciendo que esto es un duro golpe. Esta es la comunicación, como ustedes pueden observar acá, en la cual se autoriza a las distintas empresas comercializadoras de los combustibles a llevarlo, a ajustarlo al precio internacional a partir del día 25 de octubre. Aquí está la comunicación, aquí está la firma del director de Mercado de Petróleos de Venezuela. Pero por otro lado, estamos viendo ya algunas facturas que hacen llegar los camioneros repartidas en redes sociales y como pueden observar acá, 120 litros de diésel a 0,50 dólares equivale a 60 dólares al cambio. Y vamos a 130 litros, 65 dólares, El Prado, Valencia, Carabobo, a 0,50 de dólar. Pues, vamos a quitar acá, ahí está claramente cómo se observa el incremento. En menos de 48 horas el gobierno hizo un ajuste de la gasolina subiéndola 1900% y ha hecho un ajuste del diésel que también era subsidiado para todo el transporte de carga. Ahora, esto va a tener un impacto lógicamente en la cadena de comercialización, va a tener un impacto en los servicios, en hospitales, en transporte, en productos del campo, así que esto por supuesto va a presionar la inflación y la subida de precios y seguramente vamos a ver cómo va a seguir subiendo el dólar aun cuando el gobierno nacional acaba de hacer una inyección, yo se los dije en videos anteriores, de unos 50 millones de dólares esta semana para evitar que el dólar siga su rumbo, el dólar paralelo o el dólar ya del Banco Central de Venezuela siga su rumbo al alza como prácticamente es inevitable. Por otro lado, nosotros acabamos de hacer un video en la cual hay otro aumento de los servicios, porque ya el gobierno está raspando por donde haya. Yo le he hablado de todo esto. El gobierno acaba de subir recientemente los planes de internet en Venezuela. Ustedes saben que el gobierno, la CanTV, tiene un monopolio de cerca del 70% de las conexiones a internet en el país. Eso quiere decir que los planes AVA, el menor, el mínimo va a pagar casi 5 dólares y el máximo va a pagar 14, 15 dólares mensuales aproximadamente. Pero no contento con ello, el gobierno acaba de incrementar también las llamadas nacionales, locales, internacionales y nacionales y a teléfonos móviles desde un local CanTV, cobrando 0,01 bolívar digital por segundo y cobrando 0,02 bolívares digitales por minuto. Por eso es que mucha gente está viendo que la factura CanTV le ha salido horrorosamente alta en este mes y
probablemente en la medida en que vayan saliendo estas facturas, la gente se va a encontrar con nuevos montos. Por otro lado, también se ha anunciado, ya acá en Caracas, se está comenzando a cobrar el agua a los edificios, le están poniendo tarifas planas. También se ha anunciado desde hace bastante tiempo atrás tarifas duras, altísimas, a los pequeños comerciantes que tengan pequeños locales de 2, 3, 4, 5 metros cuadrados con la tarifa del aseo y el relleno sanitario, llegando a pagar hasta 70, 80 dólares mensuales. Y si vemos y hablamos de lo que llama el gobierno el salario social de todo esto, pues se está haciendo agua todo lo que representa el salario social, porque como saben ustedes, el salario social lo componen la luz, el agua, algunos impuestos, las viviendas y las tarifas, pues, de los servicios que prácticamente eran gratis acá en Venezuela, pero que ahora con esta nueva realidad, que el gobierno no tiene dónde pegarle la mano, está arruinado y que todavía la industria petrolera falta bastante tiempo para que comience a dar bastante dinero, pues tiene que buscar recursos por donde sea, y los más desbeneficiados con todo esto han sido, por supuesto, los venezolanos, que una buena parte, unos 8 a 9 millones de ellos, gana entre 1 a 5 dólares la mensualidad por concepto de salario mínimo para el sector público y un poco más en el sector privado, que está ganando entre 50 a 150 dólares la mensualidad. De tal manera que si bien nosotros atrapamos, logramos fijar la hiperinflación, la abatimos, la derrotamos, pero continuamos con la inflación y con todos estos ajustes de tarifas, de servicios, probablemente la inflación pegue un salto con toda la reconversión monetaria para el próximo mes y el gobierno va a tener que seguir inyectando dinero líquido que no tiene, pero que lo está inyectando para que no se le descalabre en la paridad cambiaria respecto al dólar antes de las elecciones, porque puede pasarle factura y de la gorda. Vamos a dejar el video hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista. ¿Qué opinan respecto a este incremento del diésel, llevándolos a precios internacionales? Si es necesario que se haga en este momento, si está de acuerdo o no está de acuerdo, o qué otra fuente de recursos y de ingresos puede apelar el gobierno nacional para tratar de cubrir su déficit fiscal y para tratar de incrementar los salarios públicos y las pensiones en Venezuela. Mándame todos tus puntos de vista, tus orientaciones al respecto para nosotros seguir cabalgando sobre este tema, enriqueciendo más este tema y que ustedes también participen y den su punto de vista, porque necesitamos que cada uno de ustedes en los distintos estados y puntos geográficos del país nos den sus impresiones, si están pagando o no la gasolina subsidiada, si están pagando o no la gasolina internacional, el diésel subsidiado, el diésel internacional. Háblame de todos estos aspectos, de los aspectos del agua, si se la están cobrando, si le están cobrando, cuánto le están cobrando por electricidad, cuánto le están cobrando en servicio en general, para tener una idea de cómo va esto a nivel nacional. Muchas gracias y será hasta la próxima.